Hola y bienvenidos a tu canal, Mundo Salud. Hoy vamos a compartir con todos ustedes la cúrcuma y cómo podemos utilizarla, por lo que te invito a que continúes con nosotros hasta el final del video, para que descubras más información sobre esta maravillosa planta. Esta es una especie de origen hindú, y la cual posee múltiples propiedades para la salud. Es muy utilizada para la preparación de muchas recetas de la comida oriental. Y el principal ingrediente es el famoso curry. La cúrcuma es de color naranja y además posee un potente sabor y olor. La raíz o rizoma de la cúrcuma es la parte que se utiliza y esta se puede consumir de distintas maneras, en infusiones ya previamente secadas y en la preparación de recetas de cocina. La cúrcuma es rica en varios compuestos como la curcumina, aceites esenciales y ácido cafeico, los cuales actúan en nuestro organismo aportándonos grandes beneficios para nuestra salud. Esta especie se ha utilizado en la medicina tradicional para incrementar la secreción biliar en el tratamiento de la indigestión, como puede ser sensación de plenitud, flatulencia, así como digestiones lentas. Otro uso que se le ha dado a la cúrcuma es para tratar procesos inflamatorios, gracias a las propiedades antiinflamatorias que ésta posee, por lo que en la actualidad se vienen preparando una serie de medicamentos naturales a base de cúrcuma para obtener sus efectos antiinflamatorios, sobre todo en casos de afecciones articulares y musculares. ¿Cómo podemos ingerir la cúrcuma? La cúrcuma podemos conseguirla tanto la raíz fresca, en polvo y en forma de cápsulas. Esta última nos garantiza una dosis más precisa del principio activo de la cúrcuma. Se puede tomar en infusión y también en cápsulas, en forma de preparados farmacéuticos que nos garantizan la dosis adecuada de principio activo. De acuerdo a investigaciones realizadas, se recomienda el consumo de cúrcuma por vía oral, bien sea en infusión, polvo de cúrcuma o en extracto seco, en el caso de las personas adultas. En infusión es recomendable ingerir entre 1 y 2 tazas al día de infusión, una en la mañana y otra a media tarde. Veamos cuáles son los efectos secundarios de la cúrcuma. La cúrcuma generalmente no causa efectos secundarios significativos. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar malestar estomacal, náuseas, mareos o diarrea. En un reporte, una persona que tomó cantidades muy altas de cúrcuma, más de 1500 miligramos 2 veces al día, experimentó un ritmo cardíaco anormal peligroso. Muchísimo ojo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Me gustaría que por favor, abajo en los comentarios me dejaras un emoji de la planta que más te guste. Así sabré que te está gustando el video y que has llegado hasta este punto del mismo. Antes de irte, no te olvides de regalarme un buen like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. Recuerda ver lo que te estoy recomendando en pantalla. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Hasta una futura ocasión. Nosotros nos despedimos acá, en Mundo Salud, siempre preocupados por tu salud y bienestar.